Vámonos ahora a conversar sobre la situación política del Ejecutivo, del Congreso, las implicancias que tiene en la política la situación judicial que comienza a volverse tan compleja para la familia Fujimori. Para eso estamos con Eduardo Salmón, politólogo, a quien damos la bienvenida al vuelo para comenzar hablando de un tema que es importante, ¿no? Se habla de el aniversario de la Constitución de 1993. Hoy hubo un evento en el que se conmemoró el 30 aniversario de la Constitución Política del 93. Estuvo presente Alberto Tarola, Keiko Fujimori fue justamente al Congreso también para participar en este evento. Una constitución que fue polémica, por supuesto, desde su evacuación, desde la forma en la que se generó. Se decía en su momento que Alberto Fujimori no quería una nueva constitución ni un nuevo Congreso y que fue forzado por la situación internacional a, digamos, verse obligado a normalizar la situación democrática en nuestro país. El plan que Vladimiro Montesinos le sugirió a Fujimori era un plan de los años 70, y en los años 70 lo que tenía América Latina eran dictaduras empujadas o favorecidas por los Estados Unidos para luchar contra el comunismo mundial. Por supuesto, el plan de Montesinos no se adaptaba a la década de los 90, tuvo que adaptarse y por eso, entre otras cosas, tenemos la Constitución del 93. Eduardo Salmón, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas tardes, Raúl. ¿Qué tal? Un gusto a ti y a tu audiencia. Hoy día deberíamos celebrar el 30 aniversario de la Constitución Política del Perú del 93, lamentar el 30 aniversario de esta Constitución. ¿Qué deberíamos hacer? Yo creo que reflexionar, porque más allá del texto en sí, eh, digamos, la sensación, creo que ya casi nacional, es que uno, necesitamos reformas que no se han dado, se han negado de pedir reformas hace 15 años, era casi que te roqueaban por eso también, ¿no? O te volvían un radicalista absoluto, ¿no? Mm. Digamos, la misma Constitución del 93 tiene los mecanismos, digamos, para los cuales se pueden establecer reformas, ¿no? Eh, y lo segundo es decirte que reflexionar, porque creo que la otra sensación instalada es que no tenemos ningún pacto y acuerdo común que realmente se respete, ¿no? Entonces, fuera de lo político, de lo que yo, digamos, de lo jurídico, perdón, de lo que yo igual cogeo un poco, en el sentido político de que la Constitución representa un pacto entre peruanos, ¿no? Es donde debe estar ahí. Creo que en el imaginario nacional ya está instalado en que ese mínimo común, ¿no? Tenemos que repararlo, ¿no? Sí, Y bueno, es que está ahí hay un pendiente. elemento bien llamativo en la historia constitucional del Perú. Hay muy pocas constituciones, y sin duda esta no lo es, que emergen de los grandes consensos nacionales. Esta emerge de un golpe de Estado, emerge de una situación eh, antidemocrática, de una situación poco ideal para construir unos consensos constitucionales como los que se requieren en una sociedad sana, ¿no? Republicana, como la que yo creo es nuestra aspiración. Y eso le da, como tú bien dices, un nacimiento de ilegitimidad, ¿no? Lo cual no debería llamar pues inmediatamente necesariamente a una asamblea constituyente, pero sí a reformarla, ¿no? Con Ujú. total seguridad, ¿no? Y incluso, no tener miedo al debate, ¿no? Siempre hay esta negación y esta defensa cerrada de la constitución vigente, pues ha llevado más bien a que crezca pues el sentimiento de que más bien hay que romperla, hay que Sí, reformarla por lo menos, ¿no? pero ha habido un problema, ¿no? Digamos, ¿por qué? Porque claramente quienes han postulado la reforma de la Constitución o la Asamblea Constituyente, para hablar más específicamente, en los últimos años, básicamente Pedro Castillo, su entorno, el señor Cerrón, no lo hacían para mejorar el pacto social, lo hacían básicamente por intereses personales, para tender una, digamos, cortina de humo, ¿no? Claramente no sabían para qué estaban planteando la Asamblea Constituyente en términos reales, porque no, digamos, las reformas que planteaban no se sostenían, no habían realmente reformas. Eso ha deslegitimado la posibilidad de reformar la Totalmente. Constitución. Y por otra parte, quiero decir, el hecho de instrumentalizar la reforma de la Constitución para propósitos políticos específicos. Pero por otra parte, está esta profunda paradoja.
que quienes defendieron la Constitución frente a la posibilidad de una asamblea constituyente o ante las propuestas de reforma o de necesidad de reforma del castillismo, ahora están empujando reformas de la Constitución. Es decir, ¿era intocable la Constitución? Hasta que me parece que no es intocable y pueden haber meses de diferencia entre el momento en el que no hay que tocarla para mí y el momento en el que para mí sí hay que tocarla. Y está la otra paradoja de que quienes propulsaron desde un inicio y como bandera para postular como la actual presidenta, ¿no? Que su caballito de batalla, y hay videos circulando, ¿no? Su promesa era Sí, llegar al Congreso para justamente iniciar el camino y desde ahí batallar por una asamblea constituyente. Bueno, sí, el camino inverso, ¿no? Sí. ahora, claro, exacto, por eso es la doble paradoja, ¿no? Tiene ese doble sentido, ¿no? Ahora ella más bien ha renunciado a cualquier posibilidad de ello, ¿no? Incluso Ujú. una posibilidad de reforma real, ¿no? Sí. Sí, Ahora, eso es terrible. digamos, el día de hoy Alberto Tarola estuvo presente en la ceremonia de conmemoración y habló de unas reformas que para él son fundamentales, en la necesidad de reformar la incapacidad moral permanente y la cuestión de confianza, que son estos dos mecanismos constitucionales que son como, digamos, botones rojos, botones nucleares, que desde el momento en el que se activaron se han convertido efectivamente en una fuente de permanente inestabilidad para nuestra política. Sí, pero evidentemente quienes son actores con poca credibilidad, ¿no? Nula en el sentido de que Ajá. realmente vayan a hacer una reforma real, o sea, ya lo hubieran planteado desde el inicio que entraron, ¿no? Y eso no es, más bien hay que tener, digamos, temor y bastante duda sobre quienes más bien se han reafirmado en el poder, y, digamos, incluso han violado el sentido constitucional, ¿no? De un presidencialismo atenuado o semipresidencialismo, como quieres verlo, y ahora pues Sí. tenemos un sistema básicamente parlamentario, ¿no? Parlamentarista, ¿no? Eh, Sí, en la práctica, esto, dices tú, ¿no? sí, en la práctica totalmente. Entonces, digamos, así muchos sentidos de varios artículos constitucionales se han violado. Entonces, que estos actores quieran hablar de reforma seria, pues no hay mucho que esperar, ¿no? Ahí es como Ujú. vamos a ver más de lo mismo, en el sentido que pueden hablar de la boca para afuera de sentido de reformas o de, por ejemplo, no sé, en el tema de la educación, que siempre hablan de vamos a defender la autonomía universitaria, lo único que están haciendo son contrarreformas, ¿no? Sí, Lo claro, bueno, mismo, eso es. Sí. lo mismo con las elecciones, es decir, vamos a fortalecer los partidos y eliminamos las primarias y La paso. abiertas. Entonces, Ujú. vamos a ver más de lo mismo en ese sentido, con lo cual es peligroso. Si no revertimos esta situación, ¿no? Y logramos un tira de dados otra vez, que para mí es el escenario, digamos, ideal de inicio de posibilidad alguna de salida, que es el adelanto de elecciones, ¿no? Entonces, mientras estos Sí. actores formulen estas cosas, no. Y más bien lo que nos han reafirmado es más bien con, me parece una imagen muy dura, ¿no? Ver a Marta Chávez junto a Otárola nos reafirma pues más bien que el pacto sigue firme, ¿no? Ahora, la pregunta es, en este aniversario, el Fujimorismo ha intentado sacar pecho, pero es algo que genere, digamos, credibilidad, es decir, efectivamente la ciudadanía piensa que esto es un activo para el Fujimorismo, este aniversario número 30 de su constitución. Es que yo no lo creo porque es contradictorio. Es decir, justamente yo escuchaba las declaraciones de Keiko Fujimori, por ejemplo, que entraba, digamos, como Pedro por su casa, ¿no? Era una imagen bastante cómoda, ¿no? De Keiko Fujimori ingresando y que decía que gracias a esta constitución nos ha allanado un camino de paz, ¿no? Y tranquilidad, etcétera, etcétera. Bueno, esa lógica es absolutamente contradictoria porque si a quienes se niegan a una asamblea constituyente o la posibilidad de una nueva constitución, el argumento central es que, bueno, ¿para qué si una constitución, o sea, digamos, las letras, no generan realidad automáticamente, ¿no? No van, los Sí. cambios no se hacen por decreto, ¿no? Por ley, no va a cambiar la realidad. Entonces, bajo esa misma lógica, tampoco podríamos atribuirle poderes mágicos a la constitución de Fujimori, ¿no? Para justamente este llamado de paz, que además es falso, pues porque vivimos una situación bastante compleja, ¿no? Pero sí, la palabra, sobre todo cuando está impresa en una constitución, genera cambios, como por ejemplo los que tienen que ver con el capítulo económico de la constitución del 93, que por ejemplo hizo que los Contratos contratos ley, fueran claro. ley entre las partes, ¿no?
Claro, que por ejemplo ahora nos sirve, digamos, justamente López Aliaga también está en su propio discurso atado, ¿no? Porque, digamos, Sí, alguien como él que también defiende la Constitución, bueno, está atado, porque justamente el tribunal no podría darle la razón en tanto que se deben respetar los contratos ley, ¿no? sí, Que a mí sí, me parece efectivamente. positivo en ese sentido también. Ahora, al mismo tiempo que se celebran estos 30 años de la Constitución del 93, que podrían ser, digamos, una buena noticia, es un momento, pues, de gala para el fujimorismo. Keiko Fujimori, como dices tú, se presentó en el Congreso con, digamos, caminando como si fuese, digamos, un personaje Reafirmando que aquí mandamos nosotros, ¿no? reafirmando su poder. Esa es la forma de decirlo. Pero al mismo tiempo, el día de ayer, esa herencia del fujimorismo volvió a ensuciarse, por decirlo de Ujú. alguna manera, con la recomendación de la Fiscalía chilena de apoyar, digamos, la extradición de Alberto Fujimori por un cuadernillo de extradición que incluye 8 casos. Uno de los cuales quizás sea el más sonado y el más grave, y que además ya ha recibido distintas condenas. Por ejemplo, a Vladimiro Montesinos es el de la venta de armas a las FARC, una organización terrorista. Eh, Sería, digamos, otra paradoja más, ya que estamos en ese capítulo, que eh, el fundador de una de las organizaciones políticas que más se ha dedicado a terruquear termine preso por apoyar a una organización terrorista. Claro, porque quiebra uno de los grandes mitos del Fujimorismo, ¿no? Fujimori acabó con el terrorismo. Esa es una de las grandes tesis del Fujimorismo, ¿no? Y claro, es paradójico que justamente alguien que supuestamente luchaba contra el terrorismo, a la vez ayudaba y vendía armas a una organización terrorista, ¿no? Ajá, Entonces, obviamente sí, rompe uno de estos mitos, ¿no? El problema con el Fujimorismo es que no se ha ayornado con el tiempo, ¿no? No sale del albertismo, ¿no? Y no dio nunca el giro democrático que pudo dar, ¿no? Y que incluso alguna vez, ingenuamente creo, hasta mi profesor Levinsky creo que le creyó a Keiko en algún almuerzo que, cuando fue a Harvard. sí, no, no, sí, Sí, sí. no, antes de Harvard, o sea, lo que pasa es que la invitación a Harvard se produjo en un almuerzo y Levinsky le creyó en el sentido de que sí quería generar partido en buenos términos, ¿no? Porque obviamente el fujimorismo es lo más cercano en términos de estructura a una organización partidaria, ¿no? Ajá, Y en ese sentido, pues Levinsky en su momento le creyó, el profesor Levinsky, al cual admiro muchísimo, en su momento le creyó en que quería dar un giro y por eso le dio el espacio de Harvard, ¿no? En ese sentido, ¿no? Que quería dar un sí. giro democrático, que tienen todo el derecho y aún lo pueden hacer, pero la realidad nos dice que eso es casi imposible, ¿no? Pero es complicado, ¿no? Porque yo recuerdo perfectamente su presentación en Harvard. Recuerdo, digamos, las críticas que comenzó a recibir Keiko Fujimori por convertirse en una caviar, que eso es Sí, básicamente lo que pareció apuntar en Harvard. Pero en el momento en el que comenzaron los problemas, es como si una especie de resorte autoritario se activara, ¿no? Y se olvidara de todo ese discurso y volviera al pragmatismo más, digamos, al margen, digamos, de la ley incluso. sí, porque albertismo es el fujimorismo, ¿no? Digamos, ellos dependen mucho de eso, por eso que creo que lo van a usar políticamente en campaña, ¿no? Yo soy uno de los que Uh cree -huh. que pronto va a ser usado Alberto Fujimori en campaña electoral también, ¿no? Visitando, yendo a algunos lugares, ¿no? Para, digamos, que se reafirme esa presencia. Porque también Mm, es indudable que el Fujimorismo, pues, llegó a los lugares en que la mayoría de los políticos no llegan, ¿no? Las sí, escuelas, ¿no? O sea, fue una forma directa y que, digamos, la única persona que llegó en algunos lugares, pues, fue el Fujimorismo, lamentablemente, ¿no? de acuerdo. Eduardo Salmón, como siempre es un placer poder conversar contigo para analizar la coyuntura en nuestro país. Un No, abrazo. gracias a ti, Raúl y a Nativa, que siempre lo sigo y es importante estar en contacto. Muchas gracias. Hasta pronto. Bien, vamos a hacer